Hola a todo el mundo, bienvenido a este segundo video en el Diplomado Fundamentos de la Fe, donde vemos las cosas esenciales de la fe cristiana. Si no lo has encontrado en el link que está en la pantalla, diplomado.cciv.info, ahí puedes encontrar apuntes, tareas y si haces todas las tareas, pues graduar para el diploma. También está la clase anterior, que es la primera en la serie. Hoy vamos a platicar acerca de una de las maneras que nos podemos encontrar con Dios y ser transformados por Él. La vez pasada platicamos de cómo los discípulos cuando encontraron a Jesús dijeron, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Y Jesús les invitó. Y uno de los lugares donde hoy podemos encontrar a Dios es en su palabra. No que podemos solamente conocer de Dios, sino que realmente tú puedes tener un encuentro transformador con Dios a través de su palabra. Y es algo de lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver qué es la palabra de Dios, qué efectos tiene en nuestras vidas, y también les voy a dar una metodología práctica de cómo leer la palabra y sacarle mayor provecho. Entonces les invito a que me acompañen. Como dije, todo el material busca en la descripción o en diplomado.cciv.info. Primeramente, cuando hablamos de la palabra de Dios y la Biblia, vamos a ver que es en Juan 10:34 Jesús dice algo interesante. Jesús está en un argumento con los fariseos y dice, Jesús les respondió, no está escrito en su ley, yo dije que dioses son. Si llamó dioses a aquellos a quien vino la palabra de Dios y Um, y la escritura no puede ser quebrantada. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Está citando de Salmos y dice, llamó dioses a quien vino y usa la palabra de Dios. Entonces, y luego usa la palabra escritura. Lo que es interesante es que Jesús dice las escrituras, que para los judíos era el Antiguo Testamento. Jesús mismo dice, eso es palabra de Dios. Entonces Jesús reconoce que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Obviamente no hablan del Nuevo Testamento porque pues estaba siendo escrito o se estaba haciendo los eventos que luego iban a ser escritos. Pero Jesús dice que las escrituras es realmente palabra de Dios. Las palabras de este salmo, probablemente de David, pues son palabras de Dios. Y después agrega, no puede ser quebrantado. Es decir, si algo está en la Biblia, es palabra de Dios y es algo firme, es algo establecido. Posteriormente, el Nuevo Testamento fue agregado a las Escrituras y también es palabra de Dios. Pedro menciona en su epístola, 2 de Pedro 3:16, dice, y hablando de lo que Pablo escribe, dice, y en casi todas sus epístolas o cartas, hablando en ellas de esas cosas, en las cuales hay algunos difíciles de entender, los cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también, y fíjense aquí, las otras escrituras. O sea, Pedro dice, lo que Pablo escribió también es escritura. Y a través de la historia de la primera iglesia, si estudias los padres de la iglesia como Justino Mártir, Tertuliano, puedes leer cómo la iglesia en sus primeras reuniones leyeron de los profetas del Antiguo Testamento, comenzaron a leer los evangelios y las cartas de Pablo, y la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, incluyó el Nuevo Testamento a las Escrituras. Entonces tenemos las Escrituras, es la palabra de Dios. Ahora Pablo, hablando de la Biblia en su carta a Timoteo, en 2 Timoteo 3:13, él dice,
Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. En los tiempos de Pablo había mucho engaño. Y si había mucho engaño en los tiempos de Pablo, hoy donde cualquier persona puede subir un video a internet, pues yo también lo estoy haciendo en ese momento, pues hay mucho engaño en el mundo, pero lo que nos puede mantener seguros es lo que dice Pablo. Uno, Pablo dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Asegura que sepas quién te está enseñando. Yo soy Henry Gandersen, tengo una iglesia en Veracruz, ahí me puedes buscar, pues ver qué familia tengo, etcétera, pero asegura que tú sepas qué tipo de persona te está enseñando. En el caso de Timoteo, pues él recibió enseñanza de Pablo y de su familia, quienes eran cristianos. Pero volviendo al tema de la Biblia, pues Pablo dice, desde la niñez has sabido, y luego Pablo usa la palabra sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirado por Dios y es útil para enseñar, para redaguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo nos da varias cosas aquí. Uno dice que son escrituras sagradas. Lo sagrado en el Antiguo Testamento está conectado con el templo. Lo sagrado es hecho de un material especial, de un origen especial, cosas hechas de plata, de oro. Fueron cosas que tenían que ser completos. A un tenedor sagrado tenía que ser de oro y no le podía faltar ningún diente y tampoco ningún diente podía ser chueco. Tenía que ser de un material especial, tenía que ser completo y tenía que ser perfecto. Igualmente, la Biblia es palabra de Dios, es sagrado porque son palabras especiales, son palabras inspirados por Dios. En 2 Samuel 23:2 David lo describe así: el Espíritu del Señor ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Entonces David, quien escribió gran parte de los salmos, el Señor es mi pastor, oh Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22 y 23, salmos proféticos, salmos que expresan la palabra de Dios. David dice de su experiencia, el Espíritu de Dios habló por mí, su palabra estaba en mi lengua. Entonces, cuando una palabra está en la Biblia, al mismo tiempo es palabra de un hombre y una palabra de Dios. En ese caso de David y de Dios, quien lo inspiró. Y por eso son palabras que son sagradas, son completos, son sin defecto, no pueden ser quebrantados. Otro salmo habla de la palabra de Dios. En Salmo 12:6 dice, las palabras del Señor son palabras limpias, como plata refinado en el horno de tierra purificado 7 veces. Yo estuve en un taller de plata y limpiamos la plata, se calentaba y la escoria se ponía en la superficie y lo limpiamos. Y al final se volvía como un espejo donde podías ver tu propio reflejo en la plata, que su superficie era como un espejo. Y aquí dice, la palabra de Dios es como plata refinado 7 veces. Se pone como un espejo y puedes ver la imagen de Dios en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué efecto tiene? Lo primero que Pablo dice a Timoteo es, esa palabra te puede hacer sabio para la salvación. Importante, no dice que la palabra de Dios te salva, morir abrazado de la Biblia no te salva, pero lo que te salva es que en la Biblia tú ves cómo tener una relación con Dios. La Biblia te da fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo, quien es el Salvador, y ese sí te salva. Pero la Biblia nos muestra
cómo tener una relación con Dios. Jesús se quejaba con los escribas y fariseos en Juan 5:39 diciendo, ustedes escudriñan, investigan las escrituras porque creen que en ellos tienen vida eterna. Y él agrega, y ellos dan testimonio de mí, pero no quieren venir a tener vida. Los fariseos eran como los que fueron a un restaurante fino, leyeron el menú y dijeron qué rico comimos. Y después pues se mueren de hambre. No solamente debemos leer la palabra, sino que la palabra debe guiarnos a tener una relación con Dios, como hablamos la vez pasada. Después Pablo empieza a decir, toda escritura es inspirado por Dios y por eso es útil. ¿Útil para qué? Es útil para enseñar. Nos enseña los caminos de Dios, nos enseña cómo es Dios, nos enseña cómo debe ser el ser humano, nos enseña justicia, nos enseña muchas cosas. Y cómo nos enseña, nos redarguye. Si buscas la palabra griega en el resto del Nuevo Testamento, verás que es una palabra que es usado cuando uno es convencido de su pecado, de que uno está mal. Y cuando tú lees la Biblia, a veces la palabra de Dios te va a convencer. La luz de la Biblia va a mostrar las áreas de nuestras vidas que de alguna manera está en tinieblas y a veces nos va a convencer de pecado. La palabra de Dios nos corrige, muestra las áreas que está un poco fuera o chuecos, etc. Y nos muestra cómo enderezarlo y nos instruye. La palabra instruir es como instruir o disciplinar a un niño. Como un padre instruye, disciplina a un niño. Y el plan de eso es que Dios nos prepara para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos va a perfeccionar, va a formar la imagen de Dios en nosotros para que seamos hombres y mujeres de Dios, quienes la imagen de Dios está formada en nosotros y estamos preparados para las buenas obras que Dios ha puesto de antemano para que caminamos en ellos. Entonces, esa es la palabra de Dios. Una de las palabras que usamos para la Biblia es el canon. El canon, la palabra original, es como una vara para medir, porque es el estándar que debe ser usado con lo demás. Lo que yo te digo, tú debes ser como los discípulos de Berea y checar en tu Biblia que es si es cierto. Y si no es cierto, lo que yo te digo, pues debes buscar otro quien te enseña mejor. Igualmente lo que te dice tu pastor o quien escuchas, asegura que lo pruebas con la palabra de Dios, que ese sea tu vara para medir, que la Biblia sea tu estándar para medir si vas a recibir una enseñanza o si lo vas a rechazar. Entonces, la Biblia nos saca de errores. En Hebreos capítulo 12 dice, la palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios actúa en los que creen, como dice en 1 Tesalonicenses capítulo 1. Y luego dice algo interesante, dice, es espada de dos filos. A veces usamos lo de espada de dos filos para decir, puede cortar al enemigo, pero también te puede cortar a ti. Y realmente la palabra de Dios sí corta al enemigo, es la espada del Espíritu, pero también nos corta como a nosotros, pero tipo bisturí, para quitar lo que no sirve y dejar lo que sí sirve. Y aquí lo que dice en Hebreos 4:12 es que parte el alma y el espíritu. Separa lo que es de nosotros, lo que es humano, lo que está caído, y lo separa de lo que es del espíritu, de lo que es de Dios. Y dice que separa coyunturas, tuétano, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando tú lees tu Biblia, la Biblia
empieza a juzgarte, no condenarte, sino que empieza a ayudarte a discernir ese pensamiento no es bueno, ese pensamiento no es de Dios, ese pensamiento no es productivo, y empieza a separar tu corazón para que los pensamientos de Dios, porque la Biblia, la palabra de Dios está lleno de los pensamientos de Dios. Yo he escrito un pequeño libro, está lleno de mis pensamientos. El libro de Dios, la Biblia, está lleno de los pensamientos de Dios, de los pensamientos que son tan altos como los cielos están sobre la tierra, de los pensamientos que producen buenas cosas. Entonces, cuando lees la Biblia, es como una espada que entra, que quita lo que no sea de Dios y empieza a transformar nuestra forma de pensar. Vamos a ver un ejemplo cómo Jesús usa la palabra de Dios y está en Mateo capítulo 4 y es la tentación de Jesús. Y dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Él le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Aquí hay varias cosas. Jesús estaba en el desierto y en alguna forma aparece Satanás. Ahora, lo interesante es que la manera que Satanás ataca a Jesús es hablando. A veces malentendemos Satanás y creemos que el diablo poncha nuestro coche y apaga nuestro boiler o cosas así. Pero si lees bien la Biblia en Génesis 3, en Apocalipsis 12, etc., verás que la manera que el enemigo ataca es principalmente a través de sus palabras. Es a través de su boca. Engañó a Adán y Eva y en Apocalipsis 12 dice que engaña al mundo entero. Y él se acerca a Jesús. Jesús, quien ha escuchado la voz del Padre, ha escuchado una palabra, podemos decir profética o más que profética: este es mi Hijo amado. Y lo va tentando: oye, si eres el Hijo de Dios, pues di que esas piedras se vuelven pan. No tengas hambre, no tienes por qué tener hambre. Y es interesante cómo Jesús contesta las tres tentaciones. Los contesta con tres palabras, no sacados de en el momento, sino tres palabras que encontramos en Deuteronomio capítulo 6 y capítulo 8. Y lo que yo creo, no te lo puedo comprobar, pero yo creo que Jesús, que en la Biblia nos dice que tenía la costumbre o el costumbre de asistir a la sinagoga, antes de ir al desierto, él había escuchado en la sinagoga de Deuteronomios capítulo 6 al capítulo 8. Y tenía esa palabra en el corazón. Y por eso, cuando Satanás viene y lo tienta, él no dice: espérame, porque creo que en la Biblia hay algo de eso. Él tenía la palabra en su corazón y por eso podía vencer al enemigo. Primero de Juan 2:14 nos dice, Juan dice: escriba ustedes jóvenes, porque son fuertes, la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno.
Si tú tienes la palabra de Dios en tu corazón y puedes escuchar o contestar los pensamientos tontos que a todos nos vienen, a veces del enemigo, a veces de nuestro propio corazón, pero si yo los contesto con lo que es, no con mi opinión, no con alguna respuesta débil, sino con la palabra de Dios, lo que Dios dice. Esa palabra es la espada del Espíritu y me permite vencer al enemigo. La primera vez cuando el diablo dice que convierta piedras en pan, Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tomó el pasaje de Deuteronomio capítulo 6 o 8, donde originalmente hablaba del maná. Y es interesante, Jesús dice, la cosa que sale de la palabra, de la boca de Dios, el maná del desierto, realmente es la palabra de Dios, o el maná es símbolo de la palabra. Y así como vivían del maná en el desierto, así debemos vivir de la palabra. Así como el maná lo recogían cada día, así nosotros debemos recoger la palabra cada día. Así como tenían que mortear la palabra o el maná para que saliera el aceite, así nosotros debemos masticar, meditar en la palabra y va a salir el mismo espíritu que inspiró la palabra. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y la palabra de Dios soltará el mismo Espíritu de Dios, o mejor dicho, el Espíritu Santo se manifestará a través de la misma palabra. Entonces debemos vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios. Es interesante, no dice ha salido. La Biblia está lleno de palabras que han salido de la boca de Dios y que alguien anotó. Pero lo que pasa es cuando lo leo, no lo leo solo, lo leo juntamente con el Espíritu Santo quien lo inspiró. Y el Espíritu Santo puede volver a hablar la palabra de Dios. Como Jesús dijo en Juan 15, me puede recordar de las cosas que Él nos ha dicho. Puede hablarlo nuevamente. Y por eso, aunque la Biblia tiene palabras que han salido de la boca de Dios, cuando lo leo en fe, cuando lo leo en una relación con Dios, vuelven a salir y alimenta mi corazón. Y por eso, cuando lees, no lees para información, lee para que tu corazón come, para que tu espíritu, tu alma sea fortalecido. Porque la palabra de Dios debe fortalecernos. Así como una persona si no come, pues se vuelve débil, o si come mal, se enferma. Así si no alimentamos nuestra alma de la palabra de Dios y nada más lo llenamos de lo que hay en Netflix o YouTube o cosas así, podemos enfermarnos espiritualmente, mentalmente, pero la palabra de Dios nos sana, nos fortalece. En la segunda tentación, Satanás dice, Jesús usa Biblia, yo también, y cita Salmo 91. Agarra un versículo y dice, fuera de contexto, oye, échate, los ángeles te van a guardar, no sé qué. ¿Y qué dice Jesús? No, porque también escrito está. Es importante. En Salmo 119 dice en el versículo 150, la suma de tus palabras es la verdad. Un versículo es verdadero, pero eso no quiere decir que aplica a todo el mundo en todo contexto. Necesitamos saber el consejo completo de Dios para tener toda la verdad. Entonces Jesús nos enseña que no porque dice en un versículo, necesito conocer el consejo de Dios. Y Jesús cada vez vence al enemigo con la palabra de Dios. Muy bien. Ahora, siguiente cosa. Pablo dijo que la palabra de Dios nos da sabiduría para la salvación que está en la fe en Cristo Jesús. Y en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23 dice que somos renacidos
no de un simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando yo escucho la palabra de Jesús y respondo, nazco de nuevo. Y la palabra, el Espíritu en mi vida, da a luz a una nueva naturaleza, a la naturaleza de Dios en mi vida, a algo incorruptible que viene de Dios mismo, algo que es Jesús en mí. Así como Dios habló sobre María y Jesús, quien había existido desde la eternidad, comenzó a ser formado en su vientre. Así cuando yo creo la palabra de Dios, algo de Dios se forma dentro de mí y empiezo a renacer. Lo que es nacido de carne es, lo que es nacido del Espíritu, lo que es nacido de las palabras de Jesús que son Espíritu y vida, Espíritu es. Y la naturaleza de Dios, la naturaleza divina que dice primero Pedro o segundo de Pedro capítulo 1, empieza a estar dentro de mí. Pero es importante que ese espíritu que nació o esa naturaleza del espíritu que nació por la palabra también crece a través de la palabra. Por eso dice más adelante en 1 de Pedro capítulo 2, dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche no adulterada, que es la palabra de Dios. Un niño está todo enfocado en comer y Dios los ha hecho así porque deben crecer. Igualmente que yo nací de nuevo al creer la palabra, yo crezco, yo me hago fuerte al alimentarme de la palabra y eso va renovando mi mente, eso me va alimentando, eso hace que Jesús cada vez se manifiesta más y más en mi vida. También la palabra de Dios nos limpia. Jesús habla en Juan capítulo 15, Él dice que nosotros ya estamos limpios por la palabra que Él nos ha hablado. Es parte de la viña, su palabra, cuando lo leo, me limpia. ¿Me limpia en qué sentido? Lo que no es de Dios, la espada entra, lo corta, lo quita, me redarguye, me convence, me corrige, me doy cuenta, ese ya no es quien yo soy. Esa es parte de mi vieja naturaleza que vamos a platicar más adelante. Es parte de quien yo era sin Dios, pero ahora soy parte de una nueva criatura, soy diferente. Y eso pues entra en mí y eso va quitando lo que no sea de Dios y deja lo que sea de Dios. Entonces, nacemos de nuevo a través de la palabra y la nueva criatura, la nueva naturaleza en nosotros crece cuando lo alimentamos diariamente con la palabra de Dios y descubrimos quiénes somos. Y es un detalle importante. La vez pasada platicamos un poco de la importancia de no solamente escuchar la palabra de Dios, sino escuchar con el fin de poner por obra. En Santiago capítulo 1 versículo 22 dice que si solo escuchamos pero no ponemos por obra, realmente engañamos a nosotros mismos. Y usa un ejemplo interesante, dice, es como el que ve en un espejo y luego va y no tiene idea cómo se ve. No se ha dado cuenta que lo que vio en el espejo era su propia imagen. Y nosotros debemos ver en la palabra de Dios y debemos ver quiénes somos en Dios. Y luego debemos decir, ese es quien soy, voy a ponerlo por obra. Y la Biblia dice, si el que mira atentamente, primero de Santiago 1:25, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. La palabra de Dios te hace libre. Si mi palabra permanece en ustedes, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libre.
La palabra de Dios no es una serie de reglas que me enreda, sino es descubrir quién soy como hijo o hija de Dios y vivir una verdadera libertad según mi diseño en Dios. Y cuando empiezo a hacer eso, soy bienaventurado. Empiezo a descubrir quién realmente soy. Hay muchas promesas, muchas cosas que hace la palabra de Dios. Uno de ellos es una lámpara en nuestro camino. Te guarda de tomar malas decisiones. Es un escudo. Si te quedas dentro de lo que la palabra dice, tú estarás seguro. Y hay toda una serie de efectos positivos, de cosas que la palabra de Dios hace. Y no te voy a mencionar todos, sino que los voy a dejar en los apuntes y habrá tareas de algunos de ellos, pero verás todas las cosas como hay promesas en la palabra, incluso para sanidad física, cómo hace cosas para nuestra mente, cómo hace que nos prepara, nos equipa, etc. Hay muchas promesas, dice ahí en segundo de Pedro, que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas que nos permite participar en la nueva naturaleza, en la naturaleza divina. Es un testamento, es una gran herencia y hay que leer para ver todo lo que la muerte y la resurrección de Jesús nos ha dejado. Ahora, hay dos promesas en la palabra de Dios muy famosas. Uno está en el Salmo 1. Habla del que no sigue a los malvados, a los pecadores, a los escarnecedores, etc. Luego dice en el Salmo 1, versículo 2, dice, sino que en la ley del Señor está su delicia. Alguien que se deleita en la palabra de Dios y en su ley medita de día y de noche. Meditar no es necesariamente estar con una flor o algo así, sino meditar en la Biblia no es vaciar tu mente, sino enfocarte tu mente en la palabra de Dios. Si tú sabes preocuparte, sabes meditar. Solo cambia el tema de tu problema, cámbialo a la palabra de Dios. Y así cuando das vuelta a la palabra de Dios, lo hablas para ti mismo, estás meditando en la palabra. Y dice que el efecto de eso será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Un árbol junto a un río siempre está verde. Un árbol junto a un río, cuando es temporada de fruta, nunca falta su fruto, porque tiene su propio agua. Y es igual cuando tu fuente no es el domingo, no son otras cosas, sino es que tú has aprendido a comer de la palabra, tu vida siempre estará verde. Tú siempre tendrás vida y hasta tendrás fruto. Y Josué 1:8 dice, Dios encarga a Josué y dice, nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley. Y luego llega lo mismo, sino de que de día, de noche, meditarás en él, para que guardas y hagas todo lo que conforme a todo lo que en él está escrito. Escucha esta promesa, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si leemos la palabra de Dios, si lo volvemos nuestra meditación en lo que continuamente pensamos, si lo ponemos por obra, entonces tomaremos mejores decisiones, haremos prosperar nuestro camino, veremos más del favor de Dios en nuestras vidas, las cosas empiezan a salir bien. Hay tremendas promesas en leer la palabra de Dios y ahí en los apuntes te voy a dejar más de ellos. Ahora, en esa última parte, te voy a compartir una metodología para leer la Biblia. Es una metodología de 8 puntos, no es que vas a hacer
los 8 todo el tiempo. Ahorita lo explico, pero tiene un acróstico, tiene como una palabra para recordarlo y es la palabra polímero. Disculpa, era maestro de química cuando hice eso. Ahí, pero un polímero es una molécula larga, como el PVC y otros, donde muchas pequeñas partes hace todo el material. Igualmente, polímero son 8 pasos en leer y sacar provecho de la palabra de Dios. Es planea, ora, lee, investiga, medita, escucha, responde y obra. Primeramente, planea. Cuando vas a leer tu Biblia, planea lo que vas a leer. El que planea lo que va a leer, a qué horas va a leer y dónde va a leer, lee mucho más que el que solo lee espontáneamente. Porque si lees espontáneamente, muy fácil se tumba por otras cosas pendientes, etcétera, o no te nace, etcétera. O si te sientas para leer, pues no sabes dónde comenzar, pierdes el tiempo y terminas haciendo otras cosas. O terminas solo leyendo tus versículos favoritos y no llegas a conocer todo el consejo de la palabra de Dios. Entonces, primero, ten un plan de lectura bíblica. Hoy en día es muy fácil. Buscan en internet plan de lectura bíblica. Y yo te recomiendo, si no conoces bien tu Biblia, comienza leyendo 1 o 2 veces todo el Nuevo Testamento. Puedes buscar plan para leer el Nuevo Testamento en 3 meses, etc. Y es mejor planear poco y que puedas leer más. Por ejemplo, si voy a leer el Nuevo Testamento y si me sobra tiempo cada día voy a leer en Salmos. Ese es mejor que planear 5, 6, 7 capítulos y se vuelve una carga y no lo haces. Entonces es mejor planear poco y ser constante. Entonces primero planea. Segundo, y eso es todos los días antes de leer, ora. Ten en cuenta que el mismo Espíritu que inspiró las palabras está ahí contigo y te puede enseñar. El Espíritu de verdad les va a enseñar toda la verdad. Siguiente, ahora sí, lee. Y léelo como un libro. No son versículos separados. A nosotros nos pusieron los versículos después para navegar en la palabra de Dios, para ver dónde estaba, dónde encontrar cada versículo. Pero no fueron escritos como versículos, fueron escritos como cartas, como libros, y léelos como tal. Lee ahí un pedazo cada día y trata de entender, bueno, la persona, el Espíritu Santo quien lo inspiró y la persona quien lo usó para escribirlo, ¿qué quisieron decir con eso? Siguiente, investiga. Tenemos materiales de apoyo. Podemos decir, oye, esa palabra, ¿qué significa? ¿Dónde aparece más en la Biblia? Esa persona, Isaacar o quién era, ¿dónde aparece más en la Biblia? Ese me acuerdo de un versículo, usa los referencias que hay en la misma Biblia o quizá tenga una Biblia de estudio. Lee con un poco de apoyo e investiga lo que te llama la atención y así vas aprendiendo la Biblia. Siguiente, medita. Escoge un versículo en lo que leíste, lo que más te llama la atención y dale vuelta en tu cabeza. Velo masticando, velo meditando. Y en lo que haces eso, la siguiente letra es E de escucha. Escucha, Dios, ¿qué me quieres decir? ¿Cómo aplica lo que yo leí? ¿Cómo aplica para mi vida? Yo leí de esas personas, de Daniel o quien en la Biblia, pero ¿cómo aplica a mi vida? ¿Qué quieres que haga, Señor? Y después que has escuchado, responde, ¿sí? Habla con Dios de lo que leíste. Cuando empezamos en nuestra vida de oración y a hablar acerca de cosas que hemos leído en la palabra, mucho más podemos escucharlo, porque como la Biblia ya está lleno de la palabra de Dios, son temas que a Dios
le interesa. Son temas que Dios nos quiere hablar y por eso podemos escuchar mucho más de Él. Y finalmente, ponlo por obra. Todo lo demás no sirve si no lo queremos seguir, pero toma la palabra de Dios y ponlo por obra. Entonces esos son los 8 pasos, van a estar en los apuntes. Planea lo que vas a leer, ora para que Dios te habla mientras que lees, lee un pasaje, estudia, investiga, escudriña un poco y luego medita en el versículo que te llama más la atención, escucha lo que Dios te quiere decir, responde en oración, en acción de gracia, en petición acerca de lo que leíste y finalmente ponlo por obra. Y si tú haces eso continuamente, tú vas a crecer, vas a sentir un cambio en tu vida, vas a crecer en Dios, vas a crecer en la palabra y lo que ha nacido dentro de ti, Cristo en ti se va a hacer más notorio. La palabra de Dios nos transforma. Pablo dice que no debemos caminar como el montón, no debemos caminar conforme a este siglo, según Romanos 12:2, sino que debemos dejarnos transformar renovando nuestra mente. Cuando lees la palabra de Dios, lees los pensamientos de Dios y deja que eso te transforma tu mente para que la naturaleza de Dios se empieza a manifestar en tu vida. Entonces, eso fue todo para hoy. Hay más material en los apuntes, hay más cosas que la palabra de Dios, efectos de la palabra de Dios en nuestras vidas. Recuerda, si quieres graduar para diploma, tienes que hacer la tarea y subirlo al salón de clase en Google. Puedes consultar el link. Yo soy Henry Anderson y espero verles en la próxima clase. Bendiciones a todos.